¿Qué es Chabad Lubavitch y por qué esta organización judía ortodoxa es tan cercana al presidente argentino? Y después de tantos años de oscuridad y ocultismo, va a salir la luz. Lo primero que debes saber es que la colectividad judía es muy diversa. No hay una sola forma de ser judío. Un ejemplo de esto es Jewish Voice for Peace, y lo mismo pasa dentro de la ortodoxia judía. Chabad Lubavitch es una de las muchas comunidades ortodoxas en el mundo. De hecho, muchos judíos ortodoxos se han opuesto históricamente al sionismo, que es la base del Estado de Israel, aunque recientemente en el caso de Chabad Lubavitch esto ha cambiado un poco. De eso hablaremos más adelante. Chabad Lubavitch es un movimiento judío ortodoxo. Podemos decir que la ortodoxia en el mundo judío es la rama más compenetrada con el cumplimiento de los preceptos religiosos. Lo que busca Chabad Lubavitch es acelerar la llegada del Mesías, hacer acciones para que el Mesías venga. Hacer acciones para que el Mesías venga. Así que básicamente un movimiento religioso. Lo que pasa es que tiene una visión del mundo y de la política que lo acerca bastante con la derecha sionista. Con casi 2000 instituciones en todo el mundo, Chabad Lubavitch es una corriente del judaísmo de corte jasídico que surgió en Rusia en el siglo XIX. Sin embargo, este movimiento es una pequeña minoría dentro de las ramas jasídicas, y de hecho se distingue por ser proselitista, es decir, promueven sus creencias para reclutar nuevos creyentes, a diferencia de otras ramas que tienden a ser herméticas o cerradas. El movimiento jasídico o hasidismo tiene como propósito llevar al pueblo judío al conocimiento de su propia esencia a través del estudio de la Torá, que son los 5 libros que los cristianos llaman el Antiguo Testamento y que es considerada la base de la ley judía. El hasidismo también se basa en el estudio de la Cábala. Este movimiento surge en el siglo XVIII desafiando a las autoridades religiosas tradicionales del judaísmo. Aunque Chabad Lubavitch fue fundado por el rabino Shneur Zalman de Liadi, el movimiento es guiado por las enseñanzas de sus 7 líderes o rebes. El origen de la actual organización se remonta a 1940, cuando el sexto rebe, Yosef Isaac Schneerson, designó a su yerno el rabino Menachem Mendel Schneerson como líder del movimiento. Esta corriente del hasidismo, al igual que otras, replanteó su relación con el sionismo después del holocausto judío, pues compartían un objetivo común: reponer la población judía tras este genocidio. Algunos miembros de Chabad Lubavitch se establecieron en Israel siguiendo este objetivo, pero a la fecha algunos de ellos se oponen o son ambivalentes al sionismo. El nombre de Chabad viene de un acróstico que significa sabiduría, comprensión y conocimiento, y Lubavitch es el nombre de una ciudad que fue sede del movimiento por más de un siglo y cuyo nombre se traduce como Ciudad del Amor Fraternal. Y algo que también explica el crecimiento de Chabad Lubavitch es que ellos trabajan mucho con la Cábala, dan cursos de Cábala, y la Cábala hoy en día atrae a muchísimas personas, judías y no judías. El judaísmo ortodoxo tradicional considera que una persona común no puede ponerse a estudiar Cábala, sino que necesita muchos años de estudio de religión y de Talmud. Pero hoy en día la Cábala está mucho más difundida y puedes encontrar libros de Cábala en cualquier librería o cursos de Cábala en cualquier lado. La Cábala surgió en el siglo XIII como una práctica de interpretaciones místicas de la Torá y tradición judía. En la mayoría de las ramas hasídicas, solo los hombres mayores de 40 años pueden estudiarla porque su conocimiento se considera peligroso o desestabilizador. Por otro lado, la sede de Chabad Lubavitch ha cambiado a través de los años. Actualmente se ubica en Brooklyn, Estados Unidos. Aunque su presencia en Argentina no es muy amplia, pues representan apenas una fracción de los judíos ortodoxos, que son alrededor del 10% del total de los judíos argentinos, el acercamiento de Milei los ha puesto en el mapa. De hecho, su líder en Argentina, el rabino Zvi Grublat, ha sido fotografiado en varios eventos con Milei. Ellos no esperaban y tampoco buscaron, que es que Javier Milei se quiera
convertir al judaísmo y se empieza a acercar tanto al judaísmo y además apoye tanto al Estado de Israel. Esto es algo que les llegó a ellos y que obviamente lo están tratando de aprovechar y les genera un mayor vínculo con Javier Milei, y en un punto esto sí les plantea a ellos un desafío, que es hasta dónde quedar vinculados. A pesar de haber sido acusado de antisemita o nazi antes de llegar a la presidencia, Milei ha tenido un inesperado acercamiento con el judaísmo y el Estado de Israel desde su llegada a la presidencia. Hicimos un video al respecto. Puedes verlo si haces clic en la esquina superior derecha. Dios tiene fe en usted, señor presidente. Pero ¿cómo se explica el repentino acercamiento de Milei a esta rama de la ortodoxia y sus pretensiones de convertirse al judaísmo? El propio Milei ha atribuido su conversión a un tema ideológico y algo esotérico, pues un dirigente político judío cercano a Milei, Julio Goldenstein, dijo que una reunión entre Milei y el rabino Simón Axel Banish devino en un encuentro cabalístico en el que se señaló que Javier encabezaría un movimiento liberador en la Argentina. Le daba clases a una persona de la comunidad judía y me hacía unas preguntas que eran, yo decía, pero ¿de dónde lo sacaron este pibe? Digo, ¿de dónde salió? O sea, eran unas cosas impresionantes. Y yo ahí quedé fascinado. Y después tuve la suerte, la dicha, la bendición de conocer a un rabino que, digamos, con quien yo hablo más o menos una vez cada 2 semanas. Pero Chabad Lubavitch no es una organización política o que estuviese vinculada en sus inicios directamente con el movimiento sionista. Setón explica que en términos generales, sus fundadores no creían en el sionismo o la necesidad de que existiera un Estado-nación para el pueblo judío. Los rebes de Chabad, que fueron contemporáneos de los primeros líderes sionistas, estaban en contra del sionismo. Setón explica por qué, a pesar de esta postura antisionista, Chabad Lubavitch sí tiene cercanía con la derecha israelí. Hay algo que es importante: Chabad Lubavitch siempre va a decir que hay que defender a los judíos en cualquier circunstancia. Él decía que había que tener una mano dura más fuerte hacia los palestinos de lo que tenían incluso los gobiernos de derecha israelíes. Por poner un ejemplo, el rebe de Chabad, Menachem Mendel Schneerson, se opuso a los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto. Él pensaba que no había que hacer esos acuerdos de paz. También se opusieron la gente de Chabad a los acuerdos de Oslo. ¿Pero en qué se diferencia Chabad Lubavitch del resto de los judíos ortodoxos? Setón explica que los judíos ortodoxos creen que existe una regulación o reglamentación de su comportamiento en la vida terrenal que está estipulada en sus libros sagrados como la Torá y el Talmud. El Talmud contiene interpretaciones y debates de rabinos a lo largo de siglos sobre la Torá. Mientras otras comunidades ortodoxas rechazan el uso de la tecnología, Chabad Lubavitch la usa junto al marketing para difundir su mensaje entre judíos ortodoxos y judíos seculares, así como para reclutarlos. En el mundo judío son muy visibles desde antes de Milei, porque tienen una política de hacer proselitismo y de mostrarse todo el tiempo. Por ejemplo, van a las escuelas judías y se paran en la puerta de las escuelas y dicen a los alumnos que salen si se quieren colocar los tefilín, les dan folletos. Pero Setón señala que incluso al interior de la ortodoxia judía en algún punto se debatió si Chabad Lubavitch era una secta. Lo que se argumentaba era que la gente de Chabad Lubavitch creía que su propio líder, su rebe, era el Mesías y que esto era incompatible con la ortodoxia judía. Pero repito, hoy en día Chabad Lubavitch está perfectamente integrada al mundo ortodoxo. Chabad Lubavitch, aunque también celebra todas las fiestas del calendario judío, también tiene sus propios días conmemorativos. Por ejemplo, celebran el día de la liberación de su sexto rebe de la prisión soviética en la que estuvo encerrado. También conmemoran el aniversario de la muerte del rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson. Por otro lado, para Setón, el crecimiento de los movimientos ortodoxos judíos como Chabad Lubavitch no es casualidad. Obedece a una crisis de la modernidad que prometió muchas cosas y no pudo dar respuesta. Dentro de las comunidades judías de otros países latinoamericanos. Sí se sabe que también ha crecido la ortodoxia en Brasil. Sabemos que la ortodoxia tiene una presencia en Uruguay que era prácticamente inexistente en otro momento y hoy está presente. Fíjate que hoy en una reunión del gabinete israelí tenés varios ministros con la kipá, con la gorra. Esto no pasaba hace años, donde el gobierno de Israel era más bien un gobierno laico, secular, de centro izquierda o de una derecha laica. Incluso en Argentina, donde las organizaciones judías más relevantes eran gobernadas por la centro izquierda sionista secular, desde hace unos años la ortodoxia judía ha ido ganando espacios de poder. ¿Qué opinas de la relación de Milei con Chabad Lubavitch? בכל העניינים. בזמן שישראל לאחרונה ניתצו כמה עניינים. התפתחו כמה.
מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה מה שהוא ומה ידיעתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות התבגר עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה וטוב לבו. אתה יודע שחסידים מקפידים שכל מנויים להם את שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. השאלה הראשונה שלנו, כלפיך, זה אם קיבלת איזושהי טובת הנאה אתה, או מי מבני משפחתך, בעשור האחרון מאנשי עסקים בעלי הון. הדבר הזה שהוא מטורף בסדרות בסדרי עולם, ומנסים כאן להפליל ראש ממשלה על שטויות. This case, the facts are really simple. The Prime Minister and his wife are getting gifts. And on the other side, Netanyahu did favors. חייבים למצוא דרך כדי לגמול על מה אתה רוצה לגמול לרוע. Government officials are not allowed to take gifts. This is corruption. The police, they investigated everybody. What did you give? What did you get? Champagne, cigars, שרשרת, טבעת. Sarah Netanyahu is very important. Both of them never surrendered, never compromised. בעלי הוא הכי חזק בעולם כראש ממשלה. The state to believe that they are untouchable. After the catastrophe of the 7th of October, the war became another instrument to stay in power. When people serve for too long, it gets into their head. The indictment made him dependent on the extreme right in Israel. He is now captive to their whims. He put all Israel in a turmoil. Netanyahu is the architect of chaos. He survived in a state of war. He survived in a state of instability. It's not a cover-up. He tried to kill the system. Nobody is above the law. אתם זוכרים את השורה הזאת מהסנדק? Keep your friends close, keep your enemies close. Netanyahu meets Trump at the White House. Trump-Netanyahu bonhomie on display. U.S. President's special gesture for Israeli PM. Trump pulls out chair for Netanyahu. U.S. President calls Israeli PM very special person. Trump hails great discussions with Israel's Netanyahu on Iran and trade. On April 7th, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met Donald Trump at the White House, becoming the first foreign leader to personally plead for a reprieve from stinging U.S. tariffs that have shaken the world. A video from the meet has gained much attention, where U.S. President Trump can be seen pulling a chair for the Israeli PM. Later, while speaking to the reporters, Trump called Netanyahu a very special person, adding that the U.S. is a friend of Israel. The Israeli premier's visit is his second to Trump since the U.S. president returned to power and comes at short notice, just days after Trump slapped a 17% tariff on Israel in his Liberation Day announcement.